quisiera darle las gracias a Alejandra Miranda, nuestra asesora jurídica, y también al Comité de Capacitación de ANFUCHIP. El tema que vamos a ver hoy es la dictación y próxima entrada en vigencia de la Ley Carín. Como ustedes saben, esto es en respuesta a la ratificación del convenio 190 de la OIT, que Chile ratificó el 8 de marzo del 2023. Entonces, esta norma va a establecer un protocolo de acoso laboral y o sexual y de violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que hasta el día de hoy está ausente en la regulación y en la normativa vigente. Además, instaurará mejores procesos de investigación del acoso sexual y se van a incorporar a la regulación las conductas de acoso laboral y violencia en el trabajo. Además de eso, esta ley viene a reforzar el rol de la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República, sobre todo en lo correspondiente a los procesos de investigación, para poder dar garantías a las y los denunciantes. Junto con eso también esta norma va a incluir normas relativas al derecho que les asiste a los trabajadores para que los empleadores implementen estos protocolos de prevención de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, y va a establecer medidas referidas al resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación. Ya esta norma también establece que las relaciones laborales siempre van a tener que fundarse en un trato libre de violencia, tienen que ser compatibles con la dignidad de la persona y obviamente con perspectiva de género, lo que obviamente va a implicar la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación de género. ¿Ya? Dicho eso, los dejo con Alejandra, que tiene una presentación muy completa sobre esta norma. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Buenos días a todos y todas. Daniel me va a ayudar con el PPT, no sé si podrá apreciarse o si no empezamos a hablar nomás. Ahí está. Ale, disculpa una consulta. ¿Las preguntas prefieres que te las hagan en el chat y te las voy leyendo o tú vas a dar un espacio para hacer preguntas? No, yo creo que sí, alcanzamos a ver las preguntas al final, ¿sí? ¿Te parece bien? Y obviamente si en el chat las vas anotando. Súper. ¿Ya? Ya, perdón. Ya. Bien, vamos a la primera. Todo esto es obra, este PPT bonito es obra del Comité de Capacitación. Yo estoy incapacitada para realizar tal labor, así que lo agradezco muchísimo. ¿Vamos a la primera? Bien. Lo primero que quiero decirles, la Francisca hizo un resumen más o menos general de la ley Carín. Lo que a mí me interesa particularmente hoy día es trabajar la aplicación de la ley Carín a la administración centralizada del Estado, o sea, ustedes. ¿Por qué? Porque la ley Carín va a incorporar también al mundo privado, pero de manera distinta. Nuestro foco es esto, ¿ya? Entonces, el contenido, esperemos que nos alcance la charla para verlo todo y podamos desarrollar. En primer lugar, es reconocer, tal como dijo Francisca, que la ley Carín va a ser la primera iniciativa del convenio 190, no es el equivalente al convenio 190. El convenio 190 va a exigir que se adecue la legislación nacional y esta va a ser la primera, pero no la única, para que tengamos súper claro eso. Esta ley, así como súper en simple, si alguien les preguntara en qué consiste la ley, uno debería decir más o menos que lo que llamamos MALS, los protocolos de prevención y acoso, e investigación de maltrato y acoso, se van a aplicar al sector privado por primera vez, ¿sí? Esa es una cosa. Y lo segundo es que van a modificar los del sector público. Entonces uno podría decir, mira, es una ley básicamente que regula o establece procedimientos desde el punto de vista de la prevención y de la investigación en el sector privado y en el público. ¿Qué hace? Obliga a modificar los actuales procedimientos de maltrato y acoso laboral y sexual. Y por lo tanto va a traer algunos derechos que son importantes. Vamos a ver que ya la legalización, comillas, de los MALS va a ser un gran tema, porque recuerden que mal que mal, el procedimiento que tenemos es una resolución exenta, que permite, ¿verdad?, una serie de cuestiones
complejas, como por ejemplo cuando ustedes dicen, oye, el principio de celeridad, ¿qué pasa con ese principio? Y la verdad es que no es mucho lo que uno puede hacer en tribunales. Distinto va a ser ahora, y a partir del 1 de agosto de 2024, como lo vamos a ver, con el primer elemento, ¿no? Legaliza los males. Por lo tanto, todo lo que conocemos como males actualmente, es decir, procedimientos de prevención y protección de acoso sexual y laboral, pasan a ser legales. Y esa es una primera gran noticia. La segunda es que va a establecer nuevos derechos para los procedimientos y va a ser muy relevante la participación de las víctimas y de los denunciantes por primera vez. Luego va a establecer algún tipo de protocolos de prevención con mínimos legales que usted tiene que tener como mínimo, una investigación con sanción y procedimiento reforzado, y finalmente vamos a ver cómo es que la ley de asociaciones de funcionarios, o cuál es la participación de la ley de asociaciones para estos efectos, qué es lo que pueden hacer como dirigentes. Eso, ¿podemos pasar, Daniel, a la segunda? Vamos viendo. La primera adecuación a la ley Carín va a ser esta norma, ¿no? Entonces, esta norma lo primero que va a hacer es definir, desde el convenio 190, va a definir el concepto de violencia en el mundo del trabajo de manera distinta. Y lo más relevante de este convenio en realidad es que consagra el derecho a un mundo libre de violencia en el trabajo. Eso significa, si ustedes lo piensan, y lo vamos a trabajar más desde el punto de vista procesal, eso significa que no solo una persona tiene derecho a no ser agredida física o sexualmente o psicológicamente, sino que los demás tienen derecho a un medio ambiente laboral libre de violencia. Les pongo anticipadísimamente un ejemplo. Si en esta charla, por ejemplo, alguien me agrediera a mí, de cualquier manera, y yo dijera, lo que es bastante habitual, por desgracia, en las víctimas, yo dijera, mira, sabes que en realidad, ¿para qué me voy a meter nada, qué sé yo, y es la fuchil, y no reclamo? Pero, momento, podría salir alguien de ustedes y decir, momento, perdóneme, la Alejandra no nos encontró violento, pero a nosotros nos lesionó igual. Ese acto nos lesionó igual, porque nosotros tenemos derecho a un ambiente libre de violencia, y eso es súper sustantivo, es súper relevante, va a tener consecuencias procesales, como vamos a ver, pero fundamentalmente lo que quiere decir es que se abre un espacio donde hay que tener garantías para que no solo no seamos agredidos o agredidas, sino que además el ambiente laboral sea libre de violencia. Usted cuando va a trabajar, va y espera que no hayan conductas violentas o conductas inaceptables, como las define el convenio y la ley Carín, independientemente de que usted no sea la víctima. En el fondo, igual es víctima, eso es lo que va a decir. Bueno, y la violencia va a estar establecida por un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, y esto es súper relevante porque suena muy coloquial, como se los voy a decir, pero hay cosas que ya no resisten análisis. Por ejemplo, la gente que todos sabemos y la perdonamos porque, bueno, que son mayores y qué sé yo, pero que gritan y golpean la mesa y todo el mundo sabe que son así. O, comillas, disculpen la expresión vulgar que voy a usar, pero la actitud de los viejos verdes, entre comillas, ya no es tolerable. Así de simple. Es un conjunto de prácticas inaceptables que podría haber tenido sentido cultural alguna vez, pero ya no. Y yo entiendo, porque conozco mucho a Anfuchet y al IND y a sus trabajadoras, que todos saben que hay gente que realiza conductas y comportamientos inaceptables. Y la protección que han tenido, bueno, yo lo voy a poner de inmediato un ejemplo que para mí me hace mucho sentido, lo que pasa en la Araucanía. Hay un dirigente, o sea, perdón, desgraciadamente es a su fin, pero es un caballero que ha superado todos los límites de maltrato, y lo digo con todas sus letras, ¿no? El administrador del Centro Ñelol de Deportes,
La ANFUCHIP ha intentado por todas las vías y se ha zafado de 4 sumarios. Ya está, yo digo que ya se pasó la raya porque además ha seguido insistiendo en este menoscabo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que hay un derecho a un mundo libre de violencia. La violencia del trabajo va a ser un tipo de violencia que va a estar caracterizada por conjunto de prácticas inaceptables que causen daño o sean capaces de causar daño. Así de amplio. Pero además, y esta es la principal modificación, es que es irrelevante si el maltrato ha ocurrido una vez o muchas veces. Naturalmente va a ser un agravante que sea muchas veces, pero una vez ya es suficiente para parar la práctica o el comportamiento inaceptable o las palabras inaceptables, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, insisto, si alguien les preguntara en qué consiste la ley Canel, porque todo el mundo habla de la ley Canel, pero nadie la lee. Entonces, ¿en qué consiste? Uno le diría, mire, básicamente hace lo que en el Estado venimos haciendo desde antes, que es establecer protocolos más, pero mejorados. Eso para el sector privado, pero mejorados. Entonces, los privados también van a hacer más, pero con las mejoras que metemos acá, ¿ya? Eso se lo digo bien en simple porque es importante que se hable de esto, ¿no? Vamos a la siguiente, Daniel. Ya, aquí vamos un breve repaso, yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a ver porque es relevante que la ley Karim va a ser la primera que va a obligar a establecer estos protocolos o legalizarlo, porque hasta antes lo que existía venía de buenas prácticas. Entonces, en 2015 se implementan los procedimientos MALS en la administración pública a propósito del instructivo presidencial de la presidenta Bachelet. En esa instructivo presidencial, ella obliga a los servicios públicos, en tanto presidenta, a crear protocolos MALS entre 2015 y hasta 2018, y le dice a los servicios, a través del servicio civil, todos tienen que tener esos procedimientos, y en octubre de 2016 aparece una norma que perfecciona el servicio civil y básicamente le entrega facultades normativas, es decir, al servicio civil se puede dictar normas y esas normas son exigibles para todos, ¿no? Y entonces van a haber 2 normas que los van a acompañar de aquí para siempre, para que no las olviden, ¿verdad? Una va a ser la norma rectora número 1, que tiene que ver con la gestión de desarrollo de las personas, y la norma rectora número 2, a la vez que la número 8, que no la metí ahí, que tiene que ver con la obligatoria participación de las asociaciones de funcionarios en todo aquello que tenga que ver con gestión de desarrollo de las personas y violencia, ¿ya? Entonces, ahí exigirle, de 2019 a 2023, empezó ya a aplicarse, o sea, a mejorarse los procedimientos que habían sido creados en esta fecha, ¿ya? Y ahora tenemos un origen directo que es la ley Karim. O sea, la ley Karim ya, esto ya es parte de la historia, a partir de 2024 tenemos ley Karim. Podemos ir a la siguiente. Ya, aquí vamos a ir viendo las modificaciones a los... Lo primero que establece la ley Karim es que este PPT, sí, está bien, que entra en vigencia a partir del 1 de agosto de 2024, ¿ya? O sea, a partir del 1 de agosto de 2024, los procedimientos tienen que haber sido modificados y modificados con la participación de las asociaciones. Por supuesto que los insumos que ustedes puedan aportar son sumamente relevantes. Les voy a repetir los derechos que conceptualiza la ley Karim, básicamente el derecho que hablábamos a este espacio libre de violencia, que viene de un planteamiento de la OIT, el derecho a que se establezca en los servicios prevención de acoso laboral y sexual y violencia, entre comillas, porque va a significar una cuestión distinta para el sector público, y también el derecho a que exista una sanción al maltratador o la maltratadora o el acosador o la acosadora, producto de un sumario o una ley imparcial y justa. ¿Ya? Vamos a la siguiente. En los MALS van a haber definiciones básicas
que van a cambiar lo que tenemos ahora. Acuérdense, a grandes rasgos, ¿qué tenemos ahora? Tenemos maltrato como un acto que no está dirigido a una persona específica. Tenemos acoso laboral, que se caracteriza por ser sistemático, es decir, se hace muchas veces. Y tenemos el acoso sexual, que da lo mismo y es irrelevante, obviamente, la cantidad de veces que sea. Acá se va a agregar un concepto de violencia en el trabajo que se aplica a los terceros, ajenos a la relación laboral. Llámese servicios externalizados, llámese usuarios y usuarias, llámese estudiantes en práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el abanico de gente, en definitiva, que pasea o que está en el IND, que va a las oficinas regionales y que no pertenece a la dotación, ¿ya? Esa gente va a estar cubierta también por nuestros protocolos y nuestra ley, ¿ya? Vamos a la siguiente, y aquí ya pasamos a entrar en la materia que nos interesa fundamentalmente. Hay un deber que va a estar reforzado en la ley Karim. No lo dice directamente, pero está reforzado, ¿ya? Y es el deber de participar, dado que la ley Karim nos obliga a generar también un medio ambiente libre de violencia en el trabajo. Entonces, nosotros también vamos a ser, como personas, ¿verdad?, como ciudadanos, actores de esta investigación cuando se haga. Pero esencialmente vamos a tener que colaborar con el proceso. Y esto es súper relevante, estimados y estimadas, porque la mayoría de los procesos males van a terminar, hasta el día de hoy, ¿ya?, por sobreseimientos, es decir, porque no hubo pruebas para comprobar, básicamente, paréntesis, los procesos terminan. La vía natural de cualquier proceso es que termine diciendo si alguien es culpable o es inocente, ¿verdad? Pero hay una vía alternativa que no determina si alguien es culpable o inocente, sino que determina que el procedimiento no puede seguir. Y eso se llama sobreseimiento. No puede seguir porque la persona se fue, porque renunció, porque cambió de trabajo, porque se murió, porque no hay pruebas, porque prescribió, lo que sea, pero es algo distinto a declarar la inocencia o la culpabilidad. Y entonces no es lo mismo estar absuelto que estar sobreseído. La mayoría de nuestros procedimientos van a terminar en un sobreseimiento porque los fiscales van a decir no tengo prueba suficiente, y acá es donde aparece un derecho que es fundamental, que es el deber de colaborar sustancialmente con el proceso. Yo sé, y ustedes también lo saben, ¿verdad?, que hay conductas que es imposible que no las hayan visto. Cuando alguien trabaja en una oficina, yo les comentaba la otra vez a la Directiva Nacional, cuando alguien trabaja en Coyhaique, por poner un ejemplo, ¿eh?, en una oficina de 50, 60 metros cuadrados por 5 años, 40 horas a la semana, y el fiscal le pregunta si ustedes no han visto nada de esta persona que retonea y grita, y ustedes le dicen que no, convengamos en que están mintiendo. Convengamos en que están mintiendo, se están evadiendo de un problema, porque es problemático, sin duda es problemático. Bueno, aquí vamos a integrar el deber de colaboración sustancial de las personas que participan con el proceso, ¿ya? Pero además ese deber va a estar ligado a la probidad administrativa. O sea, es muy interesante que esta vez esta ley, más allá de las pifias que pueda tener, que las tiene, esta ley va a asociar los deberes de colaboración sustancial en el proceso de prevención y en el proceso de sanción con la probidad administrativa. Y fíjense bien lo que va a decir que la función pública, es decir, todo lo que hacen ustedes todos los días, se ejerce prometiendo el respeto de toda persona a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual. Por lo tanto, y esto es para ustedes nomás, porque obviamente tenemos que capacitarnos todos y obviamente la ANFUCHIP tampoco va a estar persiguiendo gente, ¿no? Lo podemos plantear después, pero
Quien no colabora en el proceso, quien miente en el proceso, quien no colabora con los espacios de prevención, está incurriendo en una falta a la probidad administrativa. Y la falta a la probidad administrativa, estimados y estimadas, es la condición más grave que plantea la ley, y en este caso el estatuto administrativo para ustedes. Quien infringe la probidad administrativa, lamento decírselo con estos términos, pero está a un paso de la destitución. ¿Ya? Entonces, para que consideremos eso también. Por otra parte, les quiero recordar que ustedes tienen un deber, ya que poco se usa, desgraciadamente, pero tienen un deber de cortesía, que es el básico, que ya está establecido en el Estatuto Administrativo, en el artículo 61, particularmente, que les va a decir que ustedes deben ejercer la función pública con cortesía, y cortesía significa en castellano la amabilidad mínima, el trato mínimo que se espera de una persona con va a sonar muy viejo lo que voy a decir, pero con buenos modales, ¿no? Entonces, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo? ¿Me caiga bien o me caiga mal? Da lo mismo, da lo mismo. Ustedes ya tienen ese deber instalado en el artículo 61. Y el artículo 64 refuerza el deber de la jefatura, en el sentido de que evidentemente la jefatura va a ser de alguna manera va a tener un grado de culpabilidad en algunos tipos de violencia. Para decirlo de otra manera, como tienen deberes específicos, y uno de esos deberes es mantener el clima laboral y dictar instrucciones ecuánimes, justas, qué sé yo, entonces la ley que ahí le va a decir, oiga, cuando esté la embarra en su unidad, en su departamento o lo que sea, usted también es responsable. ¿Ya? Entonces, podemos ir a la siguiente, Daniel. Ya. Lo que va a hacer esta ley, lo primero es que va a establecer muy separadamente la prevención de la investigación. Es irrelevante si esto se transforma en dos procedimientos o en uno solo, pero las materias tienen que estar separadas y fuertemente separadas, ¿ya? Y entonces vamos a decir que los organismos de administración del Estado, esto, paréntesis, las diapositivas no son autosuficientes, por decirlo. O sea, si alguien no asistió a la charla, las diapositivas no le sirven del todo. Algunas cosas sí, otras no, pero no le sirven del todo, ¿ya? Entonces, va a decir la Ley General de Bases de la Administración del Estado, es decir, la que está más arriba del Estatuto Administrativo y que se aplica a toda la administración central dentro de la cual están ustedes, ¿verdad? Y va a decir que todo servicio tiene que contar con protocolos de prevención de violencia en el trabajo y de promoción de buen trato. Y aquí hay un eje súper relevante. Hasta ahora, y lo podemos conversar después, los procedimientos de maltrato están concentrados en evitar la conducta ilícita, pero no en promover el buen trato. O dicho de otra manera, están orientados a evitar el maltrato, pero no promover el buen trato. Y eso es delicado. ¿Me explico, no? ¿Sí? Entonces, este deber de prevención está elevado a una categoría legal más alta, que es una ley orgánica, es decir, con más quórum, ¿verdad? Que ya no es solo evitar el maltrato, sino promover ambientes saludables. Aquí un paréntesis, chiquillos, paréntesis. Vamos a separar, sí, algunos conceptos de violencia, ¿ya? Porque una violencia es la que usted sufre por este tipo de conductas, por acoso laboral y acoso sexual y violencia, pero hay otras manifestaciones violentas que no son imputables necesariamente a alguien, sino solo al empleador. Por ejemplo, el agobio laboral. El agobio laboral es un tipo de violencia que se caracteriza esencialmente porque la cantidad de trabajo que a usted le dan no se condice con su jornada. Entonces, a la larga, usted pasa todo el tiempo frustrada porque nunca termina, o usted, hombre o mujer, ¿no? Nunca termina. Por eso ese es un concepto muy trabajado por el Colegio de Profesores, que dice que, fíjense bien,
no todos los profesores sufren agobio, solo los profesores de aula. ¿Por qué? Porque a ellos se les da esa combinación. Pues. Usted le pone una jornada de trabajo y aunque le digan que la quiere respetar, el profesor no puede. Porque la cantidad de pega supera la cantidad, la jornada de trabajo. Y obviamente eso produce frustración, porque finalmente uno nunca está al día con la pega. ¿Ya? Eso es un tipo de violencia que no depende de nadie, sino que ahí la ANFUCHIP tiene que hacer su trabajo en materia de dotación. Ahí hay un problema de dotación, ¿verdad? Que está faltando. Y otro tipo de violencia que también es una característica violenta y que la generan los climas laborales disfuncionales y generalmente patrocinados por jefaturas disfuncionales. ¿Ya? Lo concreto es que esta ley le va a pedir a la prevención, al protocolo de prevención, que identifique 4 acciones completamente distintas. Y aquí ya nos metemos de lleno a la modificación de nuestros MALS que carecen de todo. Y va a establecer, aquí tiene que tener, además de lo que vamos a ver luego, estas 4 acciones de manera distinta. Vamos a tener una acción de difusión en materia de prevención, de sensibilización, de formación y de monitoreo. Es relevante porque hay algunas cuestiones que van a entrar en vigencia con todo y yo creo que como mínimo, como ANFUCHIP tenemos que pedir una capacitación y una orientación al respecto, ¿no? Vamos a la siguiente. Por favor, Daniel. Ya. Y además, este protocolo de prevención tiene que tener mínimos legales. Así que aquí entra de lleno, fundamentalmente, las ciencias sociales. La ley dice derechamente lo psicosocial, que entendemos que es la dupla psicólogo-trabajador social, o psicóloga, o como ustedes quieran llamarle, que va a obligar al servicio, no para el presupuesto 2024, pero sí para el 2025, tener gente que trabaje estas materias. Recuérdense que nosotros, ANFUCHIP, somos contraparte, tenemos que colaborar, pero la pega es del empleador, ¿ya? Y entonces va a decir claramente, tiene que identificar peligros y evaluación de riesgos sociales. De partida, eso es un estudio. Aquí tenemos que ponernos exigentes. Paréntesis, chiquitito, pero que para ustedes es súper relevante. La otra vez, hace muy poco, tuve una reunión con el ministerio y me encontré con una persona del ministerio de DAF, de un cargo importante, y le pregunté por la ley Karim y él me dijo, sí, vamos a modificar algunas cosas y obviamente no lo estoy castigando ni lo estoy culpando, ¿ah? Lo que quiero decir es que ese ánimo no puede ser el ánimo de ANFUCHIP. Si primera vez tenemos una ley decente, no nos podemos quedar con esa respuesta. Presupuesto 2024 no tiene, pero presupuesto 2025 tenemos que exigirlo porque este es un área de prevención. Si ustedes se fijan bien, mire, tiene que identificar y estudiar los riesgos psicosociales. Tiene que prevenir y controlar esos riesgos con objetivos medibles, por lo tanto va a ser PMG. Tiene que informar y capacitar sobre los riesgos, sobre los derechos y los deberes, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El resguardo a la privacidad y a la honra, esto es tremendamente importante, estimados y estimadas. Los sumarios se filtran de manera impresionante en el IND y eso complica bastante las cosas. No solamente no, ustedes me entienden, ¿no? Hay una lesión a la privacidad que podría haber y que nosotros tenemos que resguardar, sobre todo porque van a haber más participantes. Y tiene que establecer mecanismos de formación, educación y protección. Como les digo, yo espero que como ANFUCHIP nos pongamos las pilas con esto, porque decir que esto significa ponerle 2 o 3 cositas al procedimiento no es ni el espíritu ni lo que exige la ley, ¿ya? Ahora sí podemos ir a los protocolos de investigación. Todo eso en materia de prevención, ¿eh? Hay un trabajo fuerte. Y acá nos vamos a meter con los protocolos de investigación y sanción. En primer lugar, lo más importante, pero también lo que requiere de más manejo nuestro, es cómo se amplía la gama de personas que pueden participar de este proceso. Hasta ahora, lo que tenemos es un proceso administrativo que tiene
a una persona que denuncia, que no participa para nada del proceso, que ni siquiera le notifican de algún proceso, y esa persona, en definitiva, el sumario administrativo está pensado en el inculpado, está pensado en él, entonces es como el INED contra el inculpado o la inculpada. La víctima hasta ahora no tenía ninguna participación, por lo tanto, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que alguien denunciaba y después no sabía nunca más qué había pasado. No se enteraba por ninguna parte. De hecho, a nosotros nos pasa mucho con usted, que a lo mejor lo van a comentar en otro momento, pero ya estamos preparando una presentación a Contraloría por respuestas que estimamos inaceptables del servicio, pero que todavía están dentro del margen de la precaria legalidad que teníamos hasta antes de la llegada de esta ley. Entonces, fíjense bien, va a ampliar a los sujetos y va a decir, la víctima también participa y también los denunciantes que pueden ser distintos de la víctima. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el procedimiento. Tenemos a la víctima que tiene derechos dentro del proceso. Esa víctima podría ser distinta que los denunciantes por el derecho que explicamos antes, ¿ya? Y tenemos a un inculpado o inculpada. En el ejemplo que yo les daba al principio, si Daniel, por ejemplo, me agrediera a mí, obviamente es un ejemplo que no va a ocurrir nunca, pero si Daniel me agrediera a mí y yo digo no hago nada, ¿cuál sería la figura? La figura, estoy mirando las que veo nomás, la figura sería, por ejemplo, que Andrea Fernández dijera, no, yo no acepto la respuesta de la abogada de que le da lo mismo. Yo como mujer y como profesional no lo acepto, y por lo tanto, yo soy víctima, ella es denunciante, Daniel es inculpado y entre medio está un fiscal. Se parece más a un proceso, se parece más a un proceso propiamente tal que lo que teníamos hasta ahora. Ya, hasta ahora, desde que se formulan los cargos, solamente esos cargos pueden ser conocidos por el abogado o la abogada y el inculpado o la inculpada. De lo contrario, se vulnera el secreto sumario, que igual se vulnera, pero en el fondo no debería vulnerarse. Pero esta ley va a decir que formulan los cargos, se notifica en este caso a Daniel, se notifica a Alejandra y se notifica a Andrea Fernández. ¿Sí? Los tres van a conocer la formulación de cargos y desde ahí van a aportar antecedentes, van a pedir pruebas, van a poder recurrir, es decir, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, a Daniel lo sobreseyeron, la Andrea Fernández no está de acuerdo, ella va también a dirigirse al director nacional a través de un recurso, a la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. La participación está súper garantizada en este proceso, por eso que vamos a ver luego que el deber de confidencialidad va a estar evidentemente resguardado mayormente porque ya hay más gente que va a conocer la situación. ¿Ya? Hay un derecho a recurrir por Contraloría, como les digo, en el caso de que sea el primer nivel jerárquico, acuérdense que nuestro primer nivel jerárquico es la jefatura nacional. Esa jefatura sea la que cometa acoso laboral, sexual o violencia, esa persona, cuando reciba una resolución que lo sobresea, que lo absuelva o que lo sancione, necesariamente tiene que ir a la toma de razón de la Contraloría. ¿Sí? Entonces, necesariamente va a tener que pasar por Contraloría para que ya no pase lo que está pasando, ¿no? Así que harto nos va a mejorar este tema. La investigación puede ser iniciada de oficio por la autoridad en casos graves de atentado contra la vida o la integridad física. En otras palabras, si alguien va o ejecuta un golpe, a ella no hay que esperar nada, absolutamente nada. La jefatura está obligada a iniciar el procedimiento. Obligada, ya no tiene opción. Aquí hay algo súper importante también. La ley establece sabiamente desde mi punto de vista, a lo mejor ustedes no están de acuerdo y es legítimo, que la resolución primera, cuando llega recién el primer relato de la víctima, puede ser denegada la investigación si hay una resolución fundada. ¿Ya? ¿Por qué es relevante esto? Y obviamente se puede recurrir si uno está en contra. Porque hay muchos males, hay muchos, no son pocos,
que son conductas violentas, tal vez, pero no lo que no se enmarcan dentro de esta lógica. ¿Sí? Por ejemplo, abunda mucho las relaciones de amistad previa, donde después del enojo ya no pasan esas conductas, como por ejemplo, si Daniel y yo somos súper amigos por fuera, qué sé yo, bla, bla, conocemos en nuestra familia, y yo le digo, no sé, oye, chiquitito, por ponerte un ejemplo, y después nos enojamos, y resulta que todas esas conductas que se enmarcaban dentro de una relación de confianza ya no están en una relación de confianza porque ya no somos amigos. Y entonces eso es lo que va a provocar un pimponeo constante que va a lesionar fuertemente los climas laborales, porque una mitad de ustedes va a estar con Daniel, la otra mitad conmigo, y ahí quedó la embarrada. Ahí quedó la embarrada. La resolución puede ser fundada. Yo no creo, en lo personal, no he visto nunca, jamás un caso de una denuncia maliciosamente falsa. Yo no creo que exista denuncia falsa. Creo que existe una denuncia que puede ser errada, por ejemplo, porque lo que me está pasando es agobio y no es imputable a nadie. Porque si yo trabajo en una oficina, por ejemplo, donde hay 10 abogados y hay que hacer 100 informes y me da 10, no hay nada, no hay nada, es mi agobio, no es que me hayan hecho daño, ni que me hayan violentado. Lo que me violenta, naturalmente, es que no voy a terminar los 10 informes nunca, si me siguen mandando tantos. Eso es lo relevante, pero no hay denuncias falsas, lo que hay son denuncias equivocadas a veces, y lo otro que hay mucho y que esperemos revertir son denuncias sobreseídas, donde la verdad absoluta ha sido estado establecida, pero los fiscales han estimado que no hay suficiente prueba y que, insisto, yo creo que es intolerable que dejemos eso así. ¿Ya? Los principios del procedimiento los voy a relatar con calma en 2 minutos más, que van a correr todo el procedimiento. Los fiscales, aquí yo solo digo que a mí en lo personal me parece que este es un error de la ley y no un error gratuito. Dice que el fiscal, fíjense bien, cuando destituya a alguien por maltrato, puede destituirlo, pero sin tener la pena de 5 años fuera de la administración pública. ¿Sí? Acuérdense que, ¿qué pasa ahora? Alguien es destituido por la razón que sea, por esta o la razón que sea, y además de la destitución, tiene que cumplir 5 años fuera de la administración. ¿Qué dice esta norma? Dice que el fiscal puede eximir. Y a mí ahí obviamente me viene primero la duda de la intencionalidad. Es decir, ¿a quién quiere privilegiar esta norma? Y yo creo que evidentemente a los maltratadores eternos que se pasean de un servicio a otro. Eso es, en definitiva. Para no cortarle, bueno, el caballero ya se va del IND, pero mandémoslo al Servicio de Impuestos Internos, después mandémoslo a otro lado, y así se van dando la vuelta hasta que jubilan. ¿Ya? Pero además tiene vicios de legalidad, porque el fiscal evidentemente no puede establecer esto. Así que yo creo que esto va a ser un problema frecuente. Va a establecer procedimientos con fiscales preferentemente, dice la norma, pero la vamos a exigir formados en materia de prevención, investigación y sanción de acoso, en materias de género. Tiene que haber educación para los fiscales también. Y eso. Vamos a los principios ahora. ¿Qué principios van a guiar? Ahora sí, estos son principios legales que van a guiar el procedimiento desde su inicio y hasta la proposición de la sanción. Vamos a ver que el principio de confidencialidad va a establecer una garantía especial de reserva. Aquí yo creo que hay que hacer mucha educación, chiquillos. Yo sé que los sumarios se filtran, negativamente se filtran, y hasta ahora no teníamos ninguna garantía al respecto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá es reforzar que estos son procedimientos secretos por su propia naturaleza, que hay que reforzar esta garantía de reserva para la víctima también, especialmente, etcétera, etcétera. Y la imparcialidad o el debido proceso, que es una regla de trato, les digo yo, aquí no se confundan, podríamos estar discutiendo 40 horas, pero no podemos, pero se los dejo instalado. Esta ley va a cuestionar el debido proceso como concepto habitual de la víctima, o sea, perdón, del victimario,
porque les va a exigir algunas reglas de procesar o del proceso que benefician a la víctima en las pruebas, por ejemplo. Entonces, cuando, se los quiero poner como ejemplo, porque a mí me ha pasado mucho, cuando yo le pregunto a alguien, mira, tú hiciste realmente lo que están diciendo que hiciste, y la respuesta, en vez de ser sí o no, que es la respuesta obvia y lógica, es una respuesta como, muéstrame las pruebas. Soy inocente hasta que se demuestre lo culpable. Esas reglas van a ir desapareciendo, porque hasta la concepción tradicional del debido proceso va desapareciendo con el convenio 190. De hecho, bueno, esto ya es muy leguleyo, pero de hecho el 190 plantea hasta la inversión de la carga de la prueba. O sea, que si yo denuncio a Daniel, Daniel sea el encargado de demostrar que no me hizo lo que yo dije y yo esté liberada de establecer pruebas. Entonces, ese concepto va a cambiar, ¿ya? Para que lo digan, yo insisto, aquí hay cuestiones que son típicas, creo conocerlas más o menos y en general esa es la respuesta, la del debido proceso. La celeridad supone prioridad, pero por la naturaleza del procedimiento, no solo por la importancia, fíjense bien, la celeridad, aquí uno podría decir, mira, si tuviéramos suficientes fiscales, deberían ser todos los sumarios conforme a la ley, pero sabemos que eso no pasa, y sabemos que en el IND los sumarios pueden durar 2 años, entonces ni el estatuto administrativo se cumple, ni los procedimientos de protocolo. Entonces, ¿qué les va a decir? Dado que, obviamente, el servicio va a decir, yo no tengo plata para contratar más gente, bla, 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 le va a decir, entonces es una prioridad. Por lo tanto, usted va a tener que abandonar la lógica de acumular las causas por fecha de entrada y va a tener que decir los males primero y después viene lo otro. ¿Ya? Y esa va a ser la prioridad. Y por la importancia, naturalmente, o sea, acuérdense que particularmente en los casos de acoso sexual, la prueba va a ser el relato único de la víctima. Esa va a ser la prueba. Y entonces no podemos esperar que pasen 4 meses antes de hacer las cosas, ni podemos esperar que pase 1 año para una víctima de acoso sexual, especialmente, pero el maltrato tampoco. Entonces, va a ser una prioridad. Y también va a ser trabajado con una perspectiva de género, que básicamente va a suponer, de acuerdo a la ley, identificar brechas para no perpetuar estas desigualdades entre hombre y mujer. Y para la justicia, fíjense bien, y esto es súper importante para la justicia, porque yo no he sido formada en materias de género, lo que puedo hablarles es del enfoque de género desde el punto de vista legal. Para la justicia, la perspectiva de género no es otra cosa que un derivado del derecho a la igualdad y a la no discriminación. O sea, en definitiva, lo que dice la justicia es que yo tengo que establecer mecanismos para igualar la cancha. Y eso no lo hace solo el enfoque de género. Hay otras categorías en donde es muy frecuente. Por ejemplo, fíjense bien, en materia laboral, la ley parte del supuesto que el empleador y el trabajador están en una relación asimétrica. Siempre, siempre. Solamente los trabajadores unidos no lo están, ¿ya? Y por lo tanto, carece de sentido, por ejemplo, pedirle al trabajador que exhiba todos sus contratos, todos sus anexos, cuando es obvio que el empleador está en mejor posición de entregar todas esas pruebas. ¿Me entiende? Entonces, eso lo hace la ley en materia laboral. Entonces, ¿qué le dice la ley? No, el empleador. El empleador manda la... Porque yo tengo que tratar de equiparar la cancha primero, ¿no? Lo mismo pasa, mal, ok, pero pasa con la ley del consumidor. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo como consumidor al lado de Falabella, de Ripley, ¿no? Y entonces, ¿cómo me va a estar pidiendo a mí que yo le muestre el comprobante de la compra que hice hace 2 años cuando ustedes tienen la tremenda red informática, cuando aparecen todos los pagos, todas las transacciones? ¿Me entiendes? Y entonces la ley nuevamente va a tratar de equiparar. Vamos a la perspectiva de género, rapidita, porque entiendo que ya estamos, bueno, todavía tenemos algo de tiempo. Desde el punto de vista jurídico, la definición que da la ley Karim es adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en el género. Algo parecido va a decir la justicia en la Corte Suprema, fundamentalmente.
pero va a agregar algo que para mi gusto es súper relevante, y es que va a decir desde un punto de vista estrictamente jurídico, la equidad o perspectiva de género es una matriz de análisis, de interpretación, pero no de decisión. En otras palabras, no estoy yo obligada a fallar a favor de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Lo que estoy obligada es a reconocer que hay aspectos que tienen que igualar la cancha. Por ejemplo, a veces la víctima no tiene toda la prueba, si es evidente que no la tenga, pero tiene indicios que ya son suficientes para alterar la carga de la prueba. Si mis indicios son, siguiendo el ejemplo de Daniel, disculpa Daniel, pero siguiendo el ejemplo de Daniel, si yo no tengo ninguna prueba, es cierto, hacia sus miradas, qué sé yo, pero hay indicios. El Daniel me whatsappea a las 9:30, 10 de la noche, 11, 12, qué sé yo, ¿me entiendes? Esos son indicios relevantes que tienen que ser tomados por el fiscal. De la misma manera, la teoría del relato único es súper relevante, y no solamente de las ciencias sociales, también de la PDI, también de carabineros. Las víctimas de acoso sexual suelen contar con esa única prueba, y por lo tanto la primera intervención va a ser la más relevante por lejos, ¿ya? Hay otra regla que a mí me gusta mucho, se las digo al tiro, porque para que no se metan en atados. Fíjense bien que suele ocurrir, no digo que ocurra siempre, suele ocurrir que cuando la víctima mujer acusa acoso sexual, lo primero que hacen los varones, yo todavía no entiendo bien por qué, pero lo primero que hacen es tratar de demostrar que la vida sexual previa de la víctima ha sido muy intensa. Entonces, yo denuncio a Daniel por acoso sexual, y Daniel estima que las pruebas para demostrar que él no me acosó es que yo me he acostado con medio mundo, que yo he pololeado con medio mundo, que miren lo que hacía antes. La Corte Suprema dijo, ya, paremos de gozar. Esa es una prueba discriminatoria por donde se lo mire, porque ¿qué es lo que me está queriendo decir Daniel? Que yo merezco ser acosada, eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ya, paremos de gozar. Esta cuestión no puede ser más. Esos son los tipos de reglas que los procedimientos van a tener que establecer. Y la Corte Suprema, insisto, va a insistir muchísimo con este punto, y pasemos ya a la última. Aquí hay una idea nomás, dice, las sentencias de este tipo de características no pueden tener prejuicios, no pueden tener estereotipos, no pueden tener libretos. Yo creo que eso un poco ya lo saben. Para que avancemos, lo podemos trabajar en la siguiente. Ya. Y, en síntesis, lo que va a establecer este protocolo de investigación y sanción, vuelvo a insistir, es que son dos materias separadas, sea en un instrumento 2, la prevención tiene que estar marcadamente separada de la investigación, y la prevención tiene que estar orientada al buen trato, no a la evitación del maltrato. Por eso es que, insisto, hay una parte de la prevención que ha fracasado también por concepto, no es la única, pero ha fracasado por concepto, porque fíjense bien cuál ha sido la lógica de la prevención hasta ahora: enseñarle a la gente cómo no se maltrata. Eso es lo que, en definitiva, enseñarle que el grito es maltrato, que esto no es maltrato, que esto sí es maltrato y que esto no es maltrato. Y esa es una prevención que naturalmente solo sirve para evitar sanciones nomás, pues es lógico, pero no sirve para construir un ambiente libre de violencia. En materia del plazo de iniciación, el 1 de agosto de 2024, estos protocolos tienen que estar trabajados, y ahí vamos a entrar en un tránsito legal. ¿En qué? En que todos los procedimientos antiguos y todos los hechos que ocurran hasta el 1 de agosto se van a regir, por desgracia, por el actual MALS, por lo que tenemos, y a partir del 1 de agosto de 2024 ya empezamos con este procedimiento modificado, ¿ya? Vamos a, creo que dos nos quedan, ya. Vamos siguientemente a esto. Yo quiero aquí reforzar el rol de las asociaciones, reiterando, por favor, que las asociaciones tienen un rol de fiscalizador, porque la pega es del servicio, ¿ya? Participa en la confección de protocolos de prevención y de investigación y sanción. Por eso yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero bienvenido sería
un pliego de sugerencias para quienes van a participar en esta mesa conformando los protocolos. Los dirigentes van a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del empleador. Van a fiscalizar fundamentalmente las 4 acciones distintas que planteó la Ley Orgánica Constitucional de Bases. Difusión, sensibilización, formación y monitoreo. Insisto, yo no soy la persona competente para decirles cuál es una u otra, pero sí creo entender que son materias distintas y que tienen que ser abordadas de manera distinta. No es lo mismo monitorear, no es lo mismo formar que sensibilizar. ¿Ya? Vamos a fiscalizar los principios del procedimiento en la materia, especialmente cuando no haya celeridad, especialmente cuando no haya habido prioridad. Vamos a fiscalizar que la equidad de género o el principio de perspectiva de género esté planteado. Tenemos que ser capaces de identificar los fenómenos violentos que no son acoso laboral y sexual, fundamentalmente el agobio, la dotación, las mejoras en los climas, ¿verdad? Vamos a tener que garantizar la defensa de la víctima, pero también de la proporcionalidad. Y aquí yo no tengo la respuesta, estimados y estimadas, pero no nos olvidemos que a nosotros no nos corresponde despedir gente. Nosotros no despedimos gente, eso lo hace el empleador, ¿ya? Entonces, por una parte, esta ley nos obliga a ser muy activos en la prevención de la violencia y también muy activos en la sanción, pero no puede llegar a transformarse en el otro extremo, en donde las asociaciones de funcionarios, en lugar de estar peleando que se garantice la proporcionalidad, va a estar peleando que se vayan todos. Le digo, hay conductas que son intolerables, pero no es lo mismo, por ejemplo, que el inculpado reconozca esa conducta que no la reconozca. No es lo mismo en términos de reparación para la víctima. No es lo mismo. Su colaboración con el proceso no es lo mismo. No es lo mismo que haya sido capacitado en materias de género y después cometa las infracciones a que nunca en su vida haya escuchado de esto. Y que es probable y que es posible. ¿Ya? Entonces, este peligro yo se lo dejo marcadamente establecido porque lo identifico como un peligro, más en el sector privado que en el público, pero es un peligro que de repente las asociaciones se pierdan en su perspectiva de estabilidad, de la proporcionalidad, del empleo público. Acuérdense que esto es de todas maneras un sumario, es fuerte, es duro, es un proceso disciplinario que está destinado a sancionar a alguien y a lo mejor en esa sanción nos cae alguien injustamente. Entonces, cuidado con eso. Vamos a la última, Daniel, porque aquí ya empezamos con las preguntas y los diálogos. Entonces, en conclusión de esta charla, insisto, este no es un PPT autoexplicativo, esto requiere de la charla para poder entenderlo, pero a quienes participaron de la charla les va a servir para no tener que estar anotando todo. Las conclusiones a grandes rasgos, lo primero es que la ley Carín es por los vicios que quieran que tengan, da lo mismo, va a ser la primera ley procesal y sustantiva referida a la violencia. Desde el punto de vista sustantivo, a los conceptos que hablamos, desde el punto de vista procesal, a las normas que tenemos que meter para igualar la cancha entre hombres y mujeres. Y entonces las conclusiones de esta charla son que, a diferencia, o por lo menos lo que deberíamos haber entendido para decir que no fue positiva, o entendimos, ¿no? A diferencia del sector público, o sea, perdón, del sector privado, que va a empezar del 1 de agosto a aplicar estos protocolos, el sector público nuestro, bien o mal, viene de 2015. Por lo tanto, yo creo que hay una experiencia acumulada valiosísima que pueden profundizar. La ley Carín, la profundidad de la ley Carín obliga a modificar los protocolos. Y aquí quiero que lo tengan súper claro, no a esas respuestas de que una modificación, ponerle una cosita más, no, esto es un cambio conceptual importante, ¿ya? La prevención tiene que contener los mínimos legales y es de cargo del empleador. Si ustedes como FUCHIT quieren organizar seminarios y encuentros, fantástico, pero la pega de prevención es del empleador. La investigación, en cambio, ya sancionando, ya en la sancionatoria, va a ser un procedimiento reforzado que va a abrir la participación a víctimas y a denunciantes. La investigación va a regirse por principios
de procedimiento desde el inicio y hasta el resultado, pero con especial énfasis en la valoración de la prueba, es decir, cómo los fiscales interpretan la prueba. Yo ahí creo que el IND al debe, o sea, tiene indicios demasiado fuertes para castigar a personas y sale con que hay sobreseimiento, y la verdad es que lo que ha hecho es valorar mal la prueba, ha interpretado mal la prueba. Los fiscales tienen que estar preferentemente capacitados en materia de género, cuestión que también tenemos que exigir, porque por algo tienen que valorar la prueba de manera distinta. Las asociaciones deben participar en las mesas de confección de estos protocolos, y esto es una exigencia que viene del Servicio Civil. Y todo ello, y aquí se lo dejo plantado, insisto, esto es una reflexión, no está resuelto, pero sin olvidar que las asociaciones son organismos sindicales y que, por lo tanto, van a ser históricamente activos defensores de los inculpados o inculpadas, salvo los casos en que ya sabemos que la gente no entendió y no entendió y no entendió. Así de simple. Mira, yo, Francisca, Daniel, yo con esto creo que termino, y creo que damos el espacio para las preguntas y para la intervención y para los comentarios también, por supuesto. Muchas gracias desde ya por su gentil atención a todos y todas.